Devocional 11 de mayo, 1 Corintios 16, 13, 14, tu actuar. Lo que Pablo nos está dando es una palabra de aliento magnífica para el día de hoy. Jesús nos mandó a velar. Pablo advirtió a los cristianos a estar firmes en su libertad en Jesús, en unidad cristiana, en el Señor mismo y en la enseñanza de los apóstoles. Los términos en este versículo todos son militares. Velad y estar continuamente en guardia para que no seáis sorprendidos por vuestros enemigos. Estad firmes en la fe, mantenerte en tus filas, no seas desordenado. Sé determinado para mantenerte en tus filas intactas, manténganse juntos, sed hombres. Cuando son atacados no flaqueen, manténganse en posición, resistan, avancen, ataquen la base, manténganse unidos, conquisten, sed fuertes. Si una compañía o división es opuesta por una gran fuerza del enemigo, fortalezcan esa división y mantengan su posición, convoquen todo su valor, sosténganse mutuamente, no teman porque el temor los enervará. La clave para no convertirnos en carnal, egocéntricos y orgullosos, Pablo nos las está dando. Él dice, por favor despierten, no estén dormidos. Estamos en guerra. Nuestro adversario, el enemigo, es un depredador despiadado. Nuestra carne es débil y necesita estar siendo sometida constantemente al Espíritu. Recuerden, nunca estamos estacionados. O tú estás creciendo en el Señor o estás cayendo en el engaño y al final a la apostasía. Necesitamos estar bien despiertos y no solo eso, sino el contraste, necesitamos estar firmes en la fe. Esta palabra también significa perseverar, quedarse, no moverse del lugar, y el lugar es Cristo, es la fe, la palabra de Dios, el Evangelio, el cual hemos creído, pero requieres de toda tu atención, de toda tu mente, todas tus fuerzas. Muchos abandonaron la palabra de Dios por filosofía humana y esto los llevó al punto del fracaso. Por eso deberíamos estar siempre velando en la palabra y permaneciendo firmes en la fe. Y dice Pablo, pórtense varonilmente, es decir, actúen como hombres, no como verdaderos hombres de Dios. Pablo no está diciendo pórtense como machitos, no, el machismo no es bíblico, pero comportarnos como hombres significa seguir los pasos del más hombre de todos, de Cristo, quien vivió para amar, para servir, para sacrificarse por los demás, dando su vida por los demás. Así nosotros portarnos varonilmente significa esto, andar en amor, en sacrificio y servicio, dando nuestras vidas por los demás, lavando a nuestras esposas, instruyendo a nuestros hijos, no siendo irresponsables con el lugar de siervos que el Señor nos ha dado, aún en su iglesia. Ya hemos planteado mucho que es una vergüenza que una iglesia esté siendo movida por mujeres. No porque no sean capaces, no, las mujeres son preciosas, su servicio es invaluable. Pero el problema es que muchas están solas. ¿Dónde están los varones quienes deberían portar la imagen de Cristo? Estos hombres de Corintio habían abandonado su lugar de cabezas de hogar y andaban poniéndose el velo, tomando un lugar que no les correspondía. Tu responsabilidad no solo es traer dinero a tu hogar, principalmente es proveer para las necesidades espirituales de tu hogar. Tú eres el responsable de cuidar tu casa, de ser el primero de estar de rodillas, el que procura los devocionales, los tiempos de oración, el que se levanta temprano y dice, esposa, hijos, hijas, es domingo, es hora de levantarse e ir a la iglesia. Tú eres quien se pone de rodillas cada mañana, quien prioriza y pone a Dios en el lugar más alto de sus prioridades. Por eso dice Pablo, esfuércese, fortalézcase, sea fuerte en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del enemigo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hombre, si tú no te levantas a defender tu hogar, hay quien está levantado para hacerlo pedazos, para robarte a tus hijos e hijas, para desbaratar tu matrimonio, para que nunca llegues a dar fruto y seas útil para el reino de Dios. Pórtate como hombre, como un hombre de Dios, toma tu lugar en la presencia del Señor y deja que Él te fortalezca. Esta es tu prioridad más alta.
Busca a tu Señor cada día. No seas necio, no seas sordo, no seas negligente. Si no eres fiel en lo poco, jamás lo serás en lo mucho. Por eso, antes de pensar en servir en la iglesia, asegúrate de que estás siendo un siervo fiel del Señor en tu hogar, un hombre de verdad que se levanta por su familia, que la ama en verdad con el amor de Dios. Mantenerse alerta es vital para no caer en falsas doctrinas o enseñanzas erróneas. Pero el estar alerta no es un estado de la mente, sino del espíritu, porque todo espíritu alerta que permanezca en la presencia del Señor podrá estar alerta y percibirá con rapidez todo viento de mentira que atente contra la verdad. De allí que Pablo los aliente a ser valientes y fuertes, pero en su espíritu. Un espíritu valiente es uno que no teme defender la verdad, que no teme confrontar el pecado y que fortalece en la fe mediante la prueba. Vigilar nuestra vida y comprobar que todavía nos encontramos en la fe verdadera, debemos detenernos en nuestra vida y evaluar a la luz de la palabra de Dios, tanto nuestras acciones, creencias y evolución en el Evangelio. Como cristianos, no podemos darnos el lujo de menguar nuestra vida devocional, nuestras oraciones, congregarnos, lectura de la Biblia. El servicio en un ministerio contribuye a mantenernos en la fe y por tanto debemos asegurarnos de no abandonar estos hábitos santos. Estar atentos de los ataques del enemigo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como cristianos no podemos darnos el lujo de confiarnos y el exceso de confianza nos lleve a descuidar áreas de las cuales nuestro enemigo toma ventaja para perjudicarnos. Mantenernos constantes en la fe cristiana. Ser constante implica paciencia y perseverancia y a dos cualidades sin las cuales no podemos mantenernos firmes. Uno de los problemas en la vida cristiana es perder nuestro primer amor, disminuir aquel entusiasmo e involucramiento que teníamos al inicio de nuestros primeros pasos en el Evangelio. Esto es así porque el enemigo nos ataca de tal forma que busca desanimarnos, eliminarnos o mantenernos a la raya de nuestra pureza espiritual y servicio a Dios. Para poder permanecer firmes en medio del ataque del enemigo es necesario ponerse la armadura que Dios ha provisto para nosotros, el cinturón de la justicia, nuestra integridad, la coraza de justicia, la salvación por la fe, las sandalias del apresto del Evangelio, el anuncio del mensaje del Evangelio, el escudo de la fe, nuestras fuertes convicciones y confianza en Dios, el yelmo, el casco de la salvación, nuestra mente protegida por la palabra de Dios, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Portaos varonilmente y esforzándonos. Esto quiere decir ser valiente y no renunciar jamás, aun cuando la situación sea intimidante. Esfuérzate y sé valiente. Estas mismas palabras fueron dadas a Josué cuando tomó el mando de Israel después de la muerte de Moisés. Si miramos este pasaje nos damos cuenta, 3 veces Dios exhorta a José a ser esforzado y valiente. La primera es para que cumpla la misión que le encomendó de introducir a Israel a la tierra prometida y repartirle las tierras. La segunda es para cumplir la palabra de Dios. Y en general le exhorta a ser valiente en cualquier parte o tarea que realice sabiendo que Dios está con él. La vida cristiana requiere valor y esfuerzo. Para crecer en nuestra vida espiritual y de servicio necesitamos estas 2 características para no atemorizarnos y retroceder. Pablo lo escribe porque él sabe que es posible que un cristiano no sea un hombre, sino que abdique su posición y autoridad como varón. Sabe que hay muchas tentaciones que pueden quitar la valentía y el machismo auténtico. Un verdadero hombre es un hombre de Dios. Varonil significa con características que se suponen propias de los varones. El reto para nosotros es determinar cuáles de esas características son propias para un varón cristiano. Una es valentía. Deja la cobardía y timidez, levántate y sea un hombre. Mantente alerta, vigila. Dios nos llama como hombres a guardar a nuestras familias, vigilando para cualquier peligro, sea un ataque espiritual o una amenaza física. Sé valiente acerca de los compañeros y actividades de tus hijos. Guárdate de tentaciones con otras mujeres, pornografía y la influencia impía del mundo en tu hogar. Guarda el rebaño de los lobos que quieren devorar las ovejas. Necesitamos esa firmeza frente a cada una y todas las opresiones del mundo y las muchas cosas que pueden quebrantar nuestra fe. Muchos hombres son débiles, vacilando sin ningún fundamento firme. Parece que los valores de sus padres y el machismo tradicional ya no sirven. Solamente permaneceremos si estamos fundados en una relación con Dios y su revelación en la Biblia de cómo vivir.
Como hombres, Dios nos llama a ser las columnas de la sociedad. Somos nosotros que debemos impartir fuerza a nuestras mujeres y nuestras familias. Lamentablemente muchas veces buscamos esa fuerza de la mujer. Con todos los cambios en el mundo, más que nunca necesitamos a hombres que permanecerán firmes en su fe. No se puede simplemente mandar a alguien ser fuerte. Dios nos llama a fortalecernos, a crecer en nuestra fuerza y nos da los medios para hacerlo. Alertarnos en la palabra, en oración y en compañerismo. El ejercicio nos fortalece. Hay que siempre ejercer nuestra fe, poniendo en práctica lo que creemos. Es difícil para un hombre confesar debilidad o necesidad, pero es un hombre fuerte que puede honestamente confesar sus debilidades a Dios y esperando en Él renovar sus fuerzas. El concepto del hombre ideal es un hombre fortalecido físicamente, emocionalmente y espiritualmente. En un mundo, eso puede significar que un hombre pelea, no llora, o domina a su mujer, pero el varón de Dios sigue el ejemplo de Cristo. Ningún hombre quiere ser conocido como débil. Muchos dedican mucho tiempo y dinero al gimnasio y el hacer el ejercicio para fortalecer físicamente. Qué lástima que no dedicamos las mismas fuerzas a crecer espiritual y emocionalmente. La verdad es que es más fácil levantar pesas que arrodillarnos. Todos los días hay una guerra en curso a nuestro alrededor y muchos de los participantes en esta guerra son invisibles, pero sin duda nosotros somos capaces de ver muchos de los resultados. Los hogares están siendo destruidos, las personas se ven atrapadas en la certidumbre del pecado y no pueden liberarse. Muchos niños pueden citar las palabras de un cantante de música rap, pero no pueden citar algo que Jesús dijo. Muchas almas están encarceladas y condenadas a la destrucción eterna y por desgracia la lista sigue y no tiene fin. Tenemos enemigos espirituales que tenemos que luchar. Aún así, el amor debe caracterizar a todo lo que hacemos. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Tenemos que estar espiritualmente alerta, ya que Jesús dijo que debemos velar y orar. Un vigilante nocturno debe ser aún más vigilante que un guardia diurno. Durante el día el peligro a menudo se puede observar desde la distancia, pero en la noche todo es diferente. Un vigilante nocturno debe utilizar otros sentidos que la vista para detectar el peligro. Él está a menudo solo en la oscuridad y sin las defensas que de otro modo emplearía. Puede ser que no haya indicación de un ataque enemigo hasta que suceda. Entonces él debe estar hipervigilante, sospechando algo que podría suceder en cualquier momento. Ese es el tipo de vigilancia de que Jesús habló. Jesús nos advirtió que estamos demasiadamente y fácilmente distraídos por el físico y seremos atrapados por sorpresa si no estamos continuamente en la disciplina de estar alerta. ¿Cómo deben los cristianos mantenerse firmes en la fe? Las dos cosas que podemos hacer para ser fieles a Cristo son de vivir de acuerdo con su palabra y crecer en nuestro conocimiento de Él. Cristo dijo: hagan brillar su luz delante de todos. Esto significa que debemos vivir y actuar de una manera que es compatible con el Evangelio. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Tenemos que vivir y enseñar como Cristo lo haría y dejar que Él se encargue del resto. Como cristianos debemos ser fuertes en el gran poder de Dios. Esto significa que nuestra fuerza no es la nuestra, que no es humana. Nuestra fuerza no es del mundo, pero nuestra fuerza se encuentra en Cristo a través de nuestra relación íntima con Él. No hay ninguna otra fuente que da al hombre la fuerza para vencer el mundo con sus pruebas, las tentaciones y la muerte. Es a través de la sumisión al poder de Dios que podemos superar el poder del enemigo. Así que someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Es por primero alinearnos con el poder de Dios y nuestra sumisión total a Él, que somos capaces de soportar el engaño del enemigo. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Todo el velar, todo es el estar firmes, todo lo varonil y todo el esfuerzo que los cristianos hacemos no significa nada sin amor. Somos llamados a hacer todas esas cosas en un manso y humilde espíritu de amor, no con orgullo, no por vanagloria o competencia, no porque te sientes menos y quieres ser alguien, sino por amor, el amor ágape, un amor incondicional.
Que este amor sea la motivación de cada cosa que haces en tu hogar, en tu trabajo, en la iglesia. No falta su exhortación al amor, con el que todo creyente debe actuar para glorificar a Dios, porque cualquier cosa que se haga, aunque sea maravillosa a los ojos del hombre, si se hace sin amor, no proviene de Dios. A todo esto hay que agregarle el amor hacia Dios y nuestros semejantes nos ayudará a tener las intenciones correctas para hacer las cosas. El amor tiene que ser la fuente que nos motive a obedecer su palabra, a santificarnos, a servirle. En ningún momento tenemos que hacer algo por temor, conveniencia o interés propio. Es fácil pensar de un hombre como amoroso con su mujer, pero Dios nos llama a amar de verdad en todo lo que hacemos, conforme al amor sacrificial de Cristo, que fue a la cruz por nosotros. Dios es amor, y un verdadero hombre es un hombre de amor. Si ponemos en práctica este mandato sencillo, imagínate el impacto de nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras iglesias. La Biblia dice que debemos amar a los demás como Dios nos ama. Debemos amar a la familia de Dios, debemos amar a nuestros enemigos, es decir, debemos buscar activamente lo que es mejor para ellos. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Cuando mostramos la benevolencia y el amor desinteresado, reflejamos el amor de Dios a un mundo perdido y moribundo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. En resumen, para ganar las batallas espirituales debemos confiar en el poder de Dios y no en el nuestro. Debemos poner toda la armadura de Dios, usar el poder de las Escrituras y orar con la determinación y la santidad, haciendo nuestra petición a Dios. Debemos estar firmes en la fe, sometiéndonos a Dios y resistiendo las obras del diablo, sabiendo que el Señor de los ejércitos es nuestro protector. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector. Jamás habré de caer. Qué hermoso, porque si todo esto lo tuviéramos en cuenta, nuestro actuar sería diferente. Papito Dios, hoy nos ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso. Ayúdanos, Señor Padre amado, a caminar en ti, Padre bueno. Gracias, Papito Dios, por esta palabra, Señor, que nos exhorta a estar vigilantes, pero ya sabemos qué es estar vigilantes, a actuar conforme a tu palabra, y ya sabemos qué significa actuar conforme a tu palabra. Ahora todo depende de nosotros, todo depende de nuestro actuar diario, todo depende de nuestro caminar en ti. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones en el Señor.